Poderoso de Jesús. Vamos a ver tiempos de libertad, amada iglesia. Tiempos de libertad, 16 de julio del 2017. Vamos a ver tiempos de libertad. Es importante que nosotros sepamos en que estamos en los últimos tiempos, amada iglesia, y en estos últimos tiempos nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos que saber qué tiempos estamos viviendo, por qué se da cada cosa, por qué se utiliza el término tiempos de libertad en estos últimos tiempos, y por qué estamos en los últimos tiempos. Mire, hay mucha iglesia que está tan dormida que nunca se pone a pensar por qué pasa cada cosa, por qué pasan conflictos en determinados países, qué país es el que importa realmente para saber estamos en los últimos tiempos, qué acontecimiento pasó. Hay gente que no tiene ni el interés, ni tampoco el pastor le predica, le hace ver, mira, acabó de pasar esto, acaba de pasar en la televisión, esto es real, está pasando, está dando cumplimiento a la palabra. Hay mucha iglesia dormida, por tal, esa iglesia no anhela el regreso de Jesucristo. ¿Cómo vas a anhelar el regreso de Jesucristo si no sabes que se está dando cumplimiento cada cosa, cada promesa, ¿verdad?, de la palabra, cada profecía se está dando cumplimiento? Si no te despiertan el interés, tu propio pastor, si no te interesa, no te alimenta ese interés, tu guía, tu líder, si no te despierta ese interés, hermano, mucho menos tú vas a anhelar estar con Jesucristo. Es cuando vemos una iglesia tirada a libertinaje, no me importa lo que pase. Una iglesia con un ánimo hasta los suelos, una iglesia que justifica el pecado, una iglesia que está en decadencia, una iglesia que ya se convirtió en apóstata definitivamente. No solamente está en el ecumenismo, ya está en la apostasía por no tener conciencia en qué tiempos estamos y no estar anhelando la venida de nuestro Señor amado Jesucristo. No anhela, hay iglesia que no anhela el arrebatamiento, hermano. Es más, hay iglesias que tienen la doctrina de no al arrebatamiento, no a la iglesia. Es tan terrible eso, hermano, tan terrible, hermana, que es necesario que usted aprenda a comportarse como un enamorado, como una enamorada. Mire, un enamorado está esperando afuera del trabajo, ¿verdad?, a su amada, y está esperando, no importa si tiene inventario, si va a salir a las 2, 3 de la mañana, y está el pie del cañón afuera esperando. Un amado está, una persona que realmente anhela, la persona está pendiente, no importa si se está mojando, ahí está con sus paraguas en medio de la tormenta esperando a que salga. De la misma manera, así debe de ser su amor, su reciprocidad como iglesia. Así debe de ser nuestro amor como iglesia. Y también tenemos que saber cómo se comporta nuestro amado, qué cosas le agradan a nuestro amado, cómo espera que nosotros nos comportamos. ¿Sabe usted de qué manera le gusta a nuestro amado que nosotros nos vistamos? De vestido lino, fino, sin mancha y sin arruga. Está esperando que nos esforcemos porque cada vez seamos más limpios en nuestras vestiduras, cada vez nos apartemos más del pecado. Eso es lo que está esperando de nosotros, no es nuestro amado. Pero mucha iglesia no se le exhorta, no siente ese amor, porque es importante que el Espíritu Santo, cuando se desata poder, sea para que ese amor haya para Cristo. La iglesia tiene que tener ese amor, amada iglesia. Y una iglesia que no tiene ese anhelo está muerta espiritualmente.
Usted debe de anhelar al Señor Jesucristo, tenerlo frente a frente. Y cada cosa que usted haga es para mejorar. Cada vez que usted haga algo, sea para poder presentarle a Él lo mejor de usted. Usted debe de, pero usted puede decirme, yo me estoy esforzando, sí, pero siempre hay un nivel a más adelante en el cual te va a empujar el Espíritu Santo a todavía hacer mejor las cosas, a vivir en mejor manera la palabra de Dios, en realmente sentirlo, no nada más predicar, hermano. Tenemos que ser una iglesia que no solamente tengamos celo del Señor, sino que enamorado celemos al Señor. No se trata de que usted se ponga enojón porque el hermano, mire, ya se fue al pecado. No, enamorado de Cristo, cele usted a su hermano que no se vaya al pecado, a que no se desvirtúe de la palabra. Entonces es importante saber en qué tiempo estamos. Vamos a ver el propósito de estos últimos tiempos. Yo le voy a pedir a la hermana Araceli, si fuera tan amable, de leer Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. En el nombre de Jesús, vamos a proclamar libertad a nuestros hermanos en la fe. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Se incrementará esto. Pones de pie, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Estamos en tiempo de ¿qué? De traer libertad. ¿Para qué? Usted sabe para qué nuestro Señor Jesucristo, amada, ¿sabe usted para qué está usted? ¿Sabe usted para qué? ¿Por qué razón se está tardando tanto nuestro Señor amado Jesucristo por venir? Nuestro Señor amado pudo haberse adelantado, ¿no creen? Pero ¿sabe por qué se ha tardado en venir? Por su iglesia amada. Si ha retrasado el tiempo es por amor a la creación del Padre. Por amor a su creación se ha detenido. Usted tiene que entender que si yo hubiera venido hace un año nuestro Señor Jesucristo, hace 2 años, no sé cuánto tiempo tenga usted de convertido, 5 años, 10 años, si hubiera venido hace tiempo usted no estuviera aquí. No tuviera la opción a ser arrebatado, a obtener la salvación. Entonces, por misericordia, retrasado el tiempo, para que todos nosotros podamos venir a los pies de Cristo, los que ya estamos aptos para servir, traigamos más a los pies de Cristo a las personas. Y cuando traemos a los pies de Cristo, ¿para qué es? ¿Cómo vamos a proclamar el Evangelio? Para que hagamos religión. No, amado, es para que traigamos libertad a los cautivos. Lo acabamos de leer. Es para eso, amado. Es para ir a proclamar y establecer el reino de los cielos al pobre, al que está quebrantado de corazón, al que está ciego, al que está cojo, al que está esclavizado, al que está cautivo en el pecado. No crea que es nada más es pues qué bonito, ya recibí la salvación. No, es para que echemos guante a lo que Él quiere, amar. Y una de las cosas que Él quiere es que nosotros traigamos libertad. Y es necesario que nos autoexaminemos y determinemos si estamos viviendo bajo esa libertad que el Señor desea otorgarnos, primeramente a nosotros, para poder libertar a otros. Un cautivo no puede liberar a otro cautivo. Entonces tenemos que empezar por nosotros. Por eso es la administración en llamados a conquistar. Nosotros somos hijos de llamados a conquistar. Entonces, si somos llamados a conquistar, amado, primero tenemos que conquistar nosotros. ¿Qué? Nuestra tierra prometida, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra propia casa. Porque hay mucha iglesia que no ha conquistado ni su propia casa.
No tiene el corazón de su esposa, no le pertenece. Lo ha perdido. El corazón de sus hijos no lo tiene, lo ha perdido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de irnos como libertadores, ¿verdad? Antes de irnos, de irnos, ¿verdad? A hacer guerra para otro, primero nosotros tenemos que entender ese tiempo que nos toca vivir. Entonces, nosotros tenemos que saber que también el peor enemigo de uno no es el diablo. El peor enemigo de uno somos nosotros mismos cuando no queremos despertar a esta realidad. El segundo enemigo que tenemos sí es el diablo. Y encontramos en la palabra que él se ha opuesto en todo momento a que nosotros proclamemos el evangelio. Y esa parte, él está interesado primero que nosotros no seamos libres para que nosotros no libertemos a los demás. Entonces siempre va a haber tropiezo. Y encontramos como referencia 18 veces en la palabra de Dios, la palabra demonio, que viene siendo un principado, ¿verdad? 18 veces en el evangelio que el demonio es uno solo, es parte de una atmósfera espiritual, de una esfera espiritual. Y vamos a ver que nada más con uno, es decir, con una sola estirpe, con solo un principado, existe Neumas, Cosmócrata, Exaucíes y el principado. Y esos son los rangos de ellos, pero hay 16 tipos de estirpes, 16 tipos de demonios, o de espíritus inmundos. Y de esos, en 4 categorías tienen su rango. ¿Ok? Cada uno de esos 16 pertenece a un rango. ¿Me explico? Desde soldado raso hasta un general. ¿Me explico? Entonces, esos 18 que se presentan en la palabra, podemos ver cómo están dispuestos a hacernos guerra y aprovechándose de la inconsciencia de la iglesia. Porque hay iglesia, esto que yo le quiero decir es para que a usted entienda que temblar, cuando escuche usted la palabra demonio, temblar debajo de la cama no le va a solucionar el problema. Tener miedo a enfrentarse al reino de las tinieblas no le va a solucionar el problema. Si eso le sembraron desde la religión tradicional y no se lo arrancaron cuando usted llegó a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Cuando usted llegó a una denominación y no se lo arrancaron, hermano, lo único que pasó con el tiempo es que usted aprendió a contemplar cruzado de manos cómo el enemigo entra y saquea su casa, cómo entra y saquea el templo del Espíritu Santo, que es su corazón. Entonces la situación no cambió, se convirtió y sigue saqueando el enemigo su corazón. Entonces es importante saber que eso ya no tiene que seguir pasando. Quiero poner una pequeña muestra de estas 18 veces que se muestran, ¿verdad? Que se muestran cómo el enemigo está interesado, ¿verdad?, en aprovecharse en el miedo a que nosotros como iglesia nos enfrentemos a él, ¿verdad?, para vencer, para conquistar. ¿Cómo se ha aprovechado? Vamos a ver un versículo y vamos como muestra de que tantas veces el enemigo, la disposición que tiene es aprovecharse en cierta manera de esa iglesia que no cumple con la función de la iglesia. Jesucristo nos dio una función como iglesia y es muy clara, dice: reprender el reino de las tinieblas. Eso dice la palabra. Esa es nuestra función como iglesia. Somos la institución que Jesucristo autorizó única y exclusivamente para enfrentarse al reino de las tinieblas, y para eso le dio autoridad y le dio poder de su Santo Espíritu. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender, ¿verdad?, dentro de las cosas, nuestra doctrina, ¿verdad?, básica, que nosotros tenemos un enemigo en común.
que se aprovecha cuando nosotros estamos decididos a no salir de la doctrina en la que nosotros estábamos en el error. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 21. Si me haces favor, Araceli. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. ¿Me quedó claro? Es un solo versículo de los 18 que cuando se ocupa la palabra demonio. ¿Acaso un demonio le va a abrir los ojos? ¿Verdad que no? Estando en pasividad, ¿usted cree que pueda ver cómo pueda usted conquistar? Un demonio no lo va a hacer. No va a poder usted ver la verdad. No va a poder usted enfrentar en las tinieblas si usted no entiende que usted fue llamado a conquistar, usted fue llamado a vencer. A usted se le dieron herramientas como la novia de Jesucristo, como la amada de Jesucristo. A usted se le dio esos adornos, se le dio esas señales que lo seguirán por creer en Él en su totalidad. Se le dio dones espirituales, que es exactamente lo mismo. Se le dieron arras del Espíritu, que es exactamente el mismo concepto, para poder enfrentar a las tinieblas. Es un regalo inmerecido que nos dio. Podemos ver en el Salmo 41, versículo 8, donde aparece la palabra demonio, y la misma traducida en el Strong viene como Belial, y significa, escuche bien lo que significa: destrucción, perverso, malo e injusto. Y en el diccionario viene, el salmista usa Belial como sinónimo de muerte. ¿Por qué? ¿En dónde lo dice? Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad, me atemorizaron. Fíjese. Entonces, podemos nosotros ver en el Salmo 18:4, por último, que en el hebreo bíblico, Chávez dice lo siguiente: se usa como hombre rebelde, mal carácter y abominable. Interesantemente, vemos que en el original no se traducía demonio, sino que hombre violento. Por eso en el Salmo 118:4 dice de hombres perversos. Entonces podemos entender que ciertas partes de la palabra, si vamos al original, no nos va a decir la palabra demonio, nos va a decir la palabra hombre violento. Por eso dice la palabra, ¿cómo podrías entrar y saquear la casa de alguien si no llegas y atas al hombre fuerte para saquear la casa? ¿Cómo la podría saquear? Si usted checa en el original, no dice el hombre fuerte, ahí dice al fuerte. Entonces podemos entender que en ciertas partes de la palabra de Dios necesitamos acercarnos a un maestro de la palabra para que nos explique cuál es el verdadero significado que trató dar, que se está dando en la palabra. No que trata, sino que lo que dijo el Espíritu Santo en el Espíritu, para que nosotros lo discernamos en el Espíritu y lo apliquemos en nuestra vida espiritual. Entonces, por otra parte, investigando las palabras espíritu y mundo, que es una cosa diferente a demonio, vemos que la misma aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Fíjese, 13 veces en el Nuevo Testamento. Si usted, ya le estaba yo platicando el otro día, amado, amada, que la gematría es el darle un valor numérico a una palabra que está escrita en la palabra de Dios. Y 13 es el número de Satanás. Imagínese
13 veces en el Nuevo Testamento encontramos la palabra espíritu inmundo. Usted encuentra la relación, 13 veces espíritu inmundo en el Nuevo Testamento, y 13 es el número en gematría de Satanás. Dije gematría, no geometría. En gematría, el estudio de las palabras tienen su valor numérico. Entonces, podemos entender una vez más que hablar de espíritu inmundo, estamos hablando de el orden de las tinieblas de Satanás, que tiene que ver con el orden de Satanás. Vamos a leer un versículo como muestra, ¿verdad?, de que efectivamente cuando hablamos de espíritu inmundo, estamos hablando del reino de las tinieblas. Marcos capítulo 7, 25, si me haces favor, Araceli, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Amén. Entonces, una madre que su hija tenía espíritu inmundo, sabía que el reino de las tinieblas no se puede dividir. Es decir, que buscando un brujo no iba a salir el espíritu inmundo. Fue a buscar el reino contrario. Por eso fue a los pies de Cristo a suplicarlo: ves y libera a mi hija. Ahora, si ponemos más atención precisamente en Marcos, nos aclara cuando dice fue libre en este momento. En vez de decir fue libre en este momento, cuando una persona tenía espíritu inmundo, que es diferente a demonio, cuando una persona es libre de un espíritu inmundo, dice a lo último: y en esta hora sanó. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Significa que cuando una persona libera a otra en el nombre de Jesús, ¿verdad?, recibe una sanidad. Es decir, en el mundo espiritual, ser sano y ser libre de algún espíritu inmundo es lo mismo. Porque podemos ver en la palabra cuando Jesús dice, cuando Él menciona y ora específicamente por espíritu de enfermedad en algunas ocasiones en la palabra de Dios. Entonces la enfermedad es un espíritu. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que todas las enfermedades son espirituales? No todas, pero sí tenemos que saber distinguir cuándo es espíritu inmundo, cuándo estamos hablando de una enfermedad natural y cuando estamos hablando de un espíritu de enfermedad. Para eso tenemos que conocer la palabra. ¿Qué le estoy diciendo? Que estudiemos la palabra por una razón. ¿Cuál será esa razón? Poder distinguir y poder hacer la oración correcta, poder interceptar el ataque del enemigo correctamente, para que venga una intervención divina y venga esa liberación. ¿Sí me está usted entendiendo? Entonces, para seguir avanzando y quede más claro esta parte, quiero explicarle la diferencia entre espíritu inmundo y demonio. El espíritu inmundo es un espíritu que necesita de un cuerpo para, como característica, gozarse en un placer negativo en la carne. Es decir, para echarse un sueñito se necesita un cuerpo, ¿va? Para estar de flojo se necesita un cuerpo. Un espíritu no puede echar la flojera porque necesita un cuerpo. Un espíritu inmundo necesita un cuerpo para emborracharse, si no, no puede tomar el vino, pues. Un espíritu inmundo necesita un cuerpo para poder darle rienda suelta a la carne. Entonces, a diferencia del demonio, el demonio no le interesa porque es de otra estirpe. Él es un rango mayor, el que sostiene la estructura de una hueste, de un gobernador de tinieblas, de una potestad. En griego vendría siendo hueste, su nombre sería Pneuma. Gobernador de tinieblas, en griego su nombre es cosmócrata. Exaucíes, su nombre viene siendo potestad. Principado, su nombre vendría siendo H o Arge en griego.
¿En dónde lo encontramos? En Efesios del 10 al 12. Esta mención. Entonces, el demonio, su función es controlar miles y millones de mentes, meter ideas. Porque para nosotros, para pecar, no necesitamos que nos agarren la mano para agarrar una botella de cerveza y tomarla. Nunca va a ser eso un demonio. El demonio lo que hace es meterle la idea de tomar. Tú no vales la pena, nadie te quiere, mejor échate una cervecita, olvídate del problema, no te van a perdonar, tú no perdones, mejor olvídate en el alcohol. Entonces, en el pensamiento ataca, ¿verdad? Ataca el principado, el arche, y es como va y peca uno. Porque nadie hace las cosas si no las piensa primero. Entonces, primero mete el pensamiento para poder hacerlo. Entonces, a diferencia de un espíritu inmundo, el espíritu inmundo afuera necesita un cuerpo para darse placer en la carne. Y un demonio no necesita meterse. Entonces, para que una persona peque nada más con que le meta en su pensamiento, ¿verdad?, el pecado, la tentación, la seducción, lo lleve al pecado. Entonces, de esta manera nosotros comprendemos que hay una diferencia. El demonio se puede meter en una persona, claro que sí, lo vemos bíblicamente. ¿En quién se metió? En Judas Iscariote. Y eso que acababa de comer la Santa Cena. ¿Se puede meter en las personas? Claro que sí. Lo vemos en el Garadeno, en el Legión. ¿Cómo se metió el demonio que es llamado Legión, ¿verdad? Y que significa somos muchos. Entonces, sí se puede meter, pero no le conviene a un demonio meterse en un cuerpo. ¿Por qué? Porque pierde el rango de su operatividad. ¿Cuál es su operatividad? Controlar a miles y millones de personas en sus pensamientos para que sean tentados, sean seducidos y sean llevados al pecado. Entonces hay una diferencia. El demonio puede sostener la estructura del Pneuma, Cosmócrata y Exaucíes. También el Exaucíes puede sostener la estructura del Cosmócrata y el Pneuma, dependiendo de la estructura y del ataque como vaya a ser. En pocas palabras, si usted me está entendiendo, su función es llevar al ser humano al pecado. La diferencia es cómo opera. El principado tiene un nombre en específico, un nombre específico que no tiene nada que ver con lo que él hace. Sin embargo, el espíritu inmundo, que viene siendo la hueste, el gobernador de tinieblas, la potestad, sí tiene un nombre que tiene que ver con lo que hace. Por ejemplo, un Pneuma, una hueste puede ser un dolor de cabeza. Puede ser un dolor de cabeza, un espíritu de fiebre, puede ser. Entonces, ¿por qué se llamará espíritu de fiebre? Porque su nombre tiene que ver con lo que hace, lo que le llamamos genérico. Cuando usted va a la farmacia de Simi, no va y pide un paracetamol, va y pide usted una pastilla para el dolor de cabeza y le van a dar un paracetamol. ¿Me explico? No tiene un nombre específico. Cuando referimos a nombres, a un nombre similar, tiene que ver con lo que hace. Una pastilla para el dolor de estómago, no le van a dar un Pepto-Bismol, van a dar algo para el dolor de estómago. ¿Sí me estoy explicando? De la misma manera, un espíritu inmundo tiene que ver con lo que hace ese espíritu en las personas. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo? Así que podemos ver, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que antes, en el Antiguo Testamento, no había una manifestación demoníaca como tal, como en estos tiempos. Porque en estos tiempos, a partir de que llegó Jesucristo a la tierra,
él empezó a incrementarse en la actividad demoníaca. Antes, si usted lee el Antiguo Testamento, no va a encontrar que una persona estaba endemoniada o que tuviera espíritu inmundo. Nunca le llamaron a Moisés: ven a liberar a una persona, a mi hija, como lo acabamos de ver, tiene espíritu inmundo. Nunca va a leer eso. Nunca va a leer en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, a Elías que diga, oiga, profeta Elías, venga a echar fuera a un demonio. Porque la actividad demoníaca no se daba con tanta fuerza hasta que vino Jesucristo, hasta que vino Dios mismo. Entonces empezó el contraataque del enemigo y empezó a incrementarse, como hasta el día de hoy podemos verlo, porque hoy no nos estamos huérfanos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios mismo, y nada más y nada menos que aquí. Entonces la actividad se ha incrementado. Entonces lo primero que tenemos que entender, que en la antigüedad no se daba así. Por ejemplo, lo más cerca que podemos ver es en Saúl, cuando el espíritu inmundo estaba sobre él, no dentro de él. Y veíamos que mandaba a llamar a David para que tocara el arpa. Y entonces la alabanza lo tranquilizara. Tiene usted que saber que cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, dio revelación de eso. Cuando se clavó en la cruz, el ángel de Jehová, que es Jesucristo, alzó cuando fue crucificado, su ala derecha para la batalla y su ala izquierda para la alabanza. Nos dejó bien claro que para que tuviéramos salvación, tuvo que él hacer guerra espiritual en la cruz del Calvario. Y desde entonces nos estaba revelando que es indispensable la alabanza para la liberación, para que sea completa y tenga poder. Por eso el conocimiento de David le fue revelado a través de la alabanza. Él hizo bastantes salmos, como una tercera parte de salmos hizo David. Entonces él sabía que con el arpa se iba a ir el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl. Entonces, ¿qué podemos entender? Que Antiguo Testamento, lo más espiritualmente, no demoníacamente, espiritualmente, el espíritu que atormentaba a Saúl era sobre, no dentro de él. Una posesión demoníaca es cuando ya está dentro de la persona, ya no nada más está en los pensamientos, sino está en toda su alma, en todo su ser, controla cada aspecto de la vida. Entonces, una cosa es que una persona, ¿verdad?, sea influenciada espiritualmente, y otra cosa es que ya sea posesionada espiritualmente o demoníacamente. Porque no todas las posesiones son demoníacas, algunas son nada más espirituales. Que el espíritu inmundo haga un pancho y que yo voy a matar y que sabe qué, es puro pancho, hermano. Puede haber nada más espíritus inmundos dentro de esa persona, no necesariamente un demonio que sostenga la estructura de ese ataque a esa persona, esa posesión. Entonces podemos ver claramente que en Saúl había influencia espiritual, de espíritu inmundo. Donde podemos ver Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 16. Estas manifestaciones esta manifestación que se dio en el Antiguo Testamento de este ataque. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, los primeros libros de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 y 16. Vamos a ver con más detalle. Veamos con más detalle cómo estaba sobre él y no dentro de él. Amén. Si más favorito. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí,
ahora un espíritu malo de parte de Dios que atormenta. Amén. Entonces, para ser atormentado primero se tiene que ir el Espíritu Santo, o en su defecto, entristecerlo. Hay varios niveles. El peor es que se vaya. Primero, cuando lo entristecemos. ¿Cuándo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Cómo dice la palabra que lo entristecemos? ¿Cuándo? Hay problemas o a veces está por la economía o a veces como... No nos entristece. Él nos fortalece en esos momentos. Él se entristece cuando desobedecemos, cuando regresamos al pecado, cuando nosotros nos rebelamos en contra de la palabra. Entonces es cuando se entristece, cuando contaminamos el templo del Espíritu Santo. Cuando se echan un cigarrito los hermanos, se entristece el Espíritu Santo. Cuando tiene relaciones ilícitas un hermano o una hermana, se entristece el Espíritu Santo. Otra cosa es que se haga a un lado, ¿verdad? Otra cosa es que se aparte, ¿verdad? Y otra cosa es que se vaya. ¿Y cuando se va? Cuando ya, el peor de los casos es cuando, en este caso que fue Saúl, cuando ya está blasfemando en contra de Jehová. Cuando empezamos a blasfemar en contra del Espíritu Santo, de Jesucristo o de Jehová, el Espíritu Santo de plano se va. Y entonces viene un espíritu espíritu malo que permite Jehová. ¿Para qué? Para que seamos atormentados y reaccionamos. En el caso de Saúl, él no reaccionó y todavía hizo cosas peores, al grado de terminar a buscar espiritistas para según buscar contacto con Jehová. ¿Por qué dirá usted? ¿Y por qué un hombre de Dios buscó un espiritista? Que alguien me explique. ¿Por qué? Porque se fue el Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, amados, amadas, entonces ¿cómo vamos a tener revelación espiritual de parte de Dios? ¿Cómo van a fluir los dones espirituales de nosotros? Explíqueme, sin el Espíritu Santo no se puede. Por eso él pensó, pues si ya no tengo dones espirituales porque se me fue el Espíritu Santo, ya no puedo tener comunicación con Jehová. Entonces lo que voy a hacer a través de los profetas, pues voy a buscar un espiritista para que me restablezca esa comunicación, que eso se llama apostasía irreversible. Es decir, estamos en contra ya de la palabra, en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra es Jesús, la palabra que se hizo carne y vivió entre nosotros. Entonces, cuando nosotros nos ponemos ya de plano en contra, no estamos de acuerdo con su voluntad, a Saúl no le gustó para nada que le dijera a Jehová, ya no vas a ser rey. Cuando el Señor lo disciplina, primero le va a avisar, después lo va a disciplinar y después lo va a castigar y después lo va a azotar. Entonces, en su defecto lo va a sacudir. Cuando usted no está de acuerdo en la voluntad del Padre, entonces puede pasar por el proceso de Saúl. ¿Cuál fue el proceso de Saúl? No aceptar la voluntad del Padre, no aceptar que fue castigado por haber desobedecido la palabra. ¿Cuánto, hermano y hermana, no hay que no acepta la disciplina del Señor? ¿Cuánto? Mucho, hermano. ¿Cuántos jovencitos a fuerza yo quiero estar en alabanza? Y si no están en alabanza, entonces no me den nada. ¿Cuántos hermanos quieren estar acá con el micrófono? Y si no se me da el micrófono, entonces yo no voy al templo. Yo conozco a un hermano que dice que estudió teología 3 años y que tiene Biblias de estudio y que se las sabe al revés y al derecho, y que su don es el magistral, el de enseñar. Pues qué bueno, felicidades, hermano. Pero hay que aprenderse la doctrina de Benecer y tumbar todo lo que traía. Entonces no voy porque no va a haber micrófono. ¿Me explico?
¿Cómo podemos caer en apostasía? Porque no aceptamos la voluntad de Dios. No aceptamos, no tenemos humildad para reconocer nuestros errores y apartarnos de nuestros errores. Ese fue el camino de Saúl. Y por consiguiente, primero se entristeció el Espíritu Santo, después se apartó y al último se fue. Y nos lo dejó claro la palabra de Dios. ¿Qué es lo que viene por consecuencia? ¿Qué les he dicho? Después de la rebeldía, después de levantarse en contra de Jehová, cuando ya no escuchas al pastor, ya no quieres ministrarte, ya no aceptas tus errores, ya no haces algo al respecto para cambiarlo, ya no tienes la humildad para venir a los pies de Cristo a reconocer tus errores. Después viene la planadora, hermano. Se lo ha dicho muy claro el apóstol Sergio Enríquez. Viene el tráiler, hermano. Y el tráiler puede ser un espíritu inmundo enviado precisamente con el permiso de Jehová para sacudirnos. Y cuando hablo de sacudirnos, me estoy refiriendo hasta el grado de la muerte física de un familiar. Abusados. Ya no me estoy refiriendo a cosas espirituales. Un azote si es espiritual, no se va a ser físico. Va a ocupar algún medio Jehová. ¿Para qué? Para que usted entienda. Pero ya un sacudimiento ya es algo más terrible, hermano. Cuando habla el Espíritu Santo y nos dice, te voy a sacudir aguas, quiere decir que ya no atiendes a lo que Él te está hablando. Ya no estás poniendo en primer lugar a Cristo, sino tu alma, tu voluntad, lo que tú quieres hacer. Ahora, como les mencionaba, en el Nuevo Testamento ya hablamos de una manifestación demoníaca, donde sí puede haber una posesión demoníaca, diferente a lo que es espíritu inmundo. Aparece 7 veces, le suena el número 7 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, de esos 7, que son Mateo 9:33, Marcos 5:18, Mateo 12:22, Lucas 8:36, Juan 10:21, Marcos 5:15 y Marcos 5:16. Vamos a ver el único que tiene, a ver, que viene solito, Lucas 8:36, si me hace favor, hermana Araceli, en el nombre poderoso de Jesús. Los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvados del endemoniado. ¿Cómo había sido salvado del endemoniado? Claramente podemos ver que en el tiempo de Jesucristo para acá sí existe la posesión, el endemoniamiento de una persona por un demonio concretamente. Entonces, amado, amada, tenemos que ver que en estos últimos tiempos, en el tiempo que nos toca vivir, estamos viviendo el tiempo después de Cristo, donde ya esa manifestación la hay. Otro ejemplo en Marcos 1:15, cuando Jesucristo entraba en las sinagogas y los espíritus inmundos hablaban y le decían, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirme? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y lo reprendía porque no quería Jesucristo que no quería que fuese, ¿verdad? Que fuera revelada su identidad como Dios. No solamente como hijo de Dios, sino como Dios. Y ellos lo conocían. Entonces, es importante que nosotros entendamos la importancia de lo que está diciendo esto. ¿En dónde estaba el endemoniado? El espíritu inmundo, el que tenía la persona en la calle. Se le encontró en el panteón. ¿En dónde estaba el endemoniado? En la sinagoga. Estaba dentro de la casa del Señor. Sí le está cayendo el 20 hacia dónde lo llevo. Esa manifestación desde que vino Jesucristo hasta el día de hoy sigue pasando dentro de la casa del Señor.
hay manifestación demoníaca, hay manifestación de espíritu inmundo. Y ese es el punto. Si una persona se desmaya, si le dicen que tiene espíritu inmundo, no hay personas que casi, no dicen échame agua bendita o se persignan porque de plano, hermano. Pero tenemos que entender que no podemos tapar la verdad que está escrita en la palabra de Dios, que haya dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la casa del Padre, espíritus inmundos y endemoniados. No podemos. Entonces, necesitamos una calidad. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, necesitamos tener una calidad de honestidad, de aceptar la palabra de Dios. Somos cristianos porque aceptamos la palabra de Dios, porque ese es a Jesús que seguimos la palabra. Jesús es la palabra, por tal seguimos esa palabra. Entonces, ¿por qué rechazar lo que está escrito en esa palabra? Sí puede haber espíritu inmundo en una persona, incluso en endemoniados. Ahora, no hay de diferentes rangos, como ya le expliqué. No todos están endemoniados. Algunos tienen espíritus inmundos, algunos tendrán un exaucíes, alguno tendrá un cosmócrata, alguno tendrá un niuma o niumas. Pero a lo que yo voy es que nosotros tenemos que tener el discernimiento de saber que pudimos haber sido contaminados antes de llegar a los pies de Cristo. Y ese espíritu inmundo, mientras no se le reprendió con la palabra, no fue atormentado por la palabra que es Jesús, no va a haber manifestación. Entonces, hacia donde yo lo llevo es la conciencia de que si alguien antes no se manifestaba dentro de una iglesia cristiana, es porque no había escuchado, estaba en reposo, no había escuchado la palabra que lo atormenta, no había escuchado la alabanza que lo atormenta y lo hace huir. Por tal motivo se manifiesta. Entonces dirá, hermano, pues yo nunca he visto dentro de un templo eso. Pues ¿qué cree? Lo va a ver, porque aquí sí hay alabanza al Padre. Aquí sí hay alabanza a Jesús. Aquí sí la palabra penetra como una espada de doble filo hasta llegar a lo más profundo del corazón, y tiene el filo para cortar las coyunturas y remueve los tuétanos de los huesos donde reposa nuestro espíritu. Tiene el filo para discernir nuestros pensamientos e incluso las intenciones de nuestro corazón. Entonces esa palabra sí va a remover y va a atormentar a los espíritus inmundos y a los endemoniados. Entonces es importante que nosotros sepamos que necesitamos, ¿verdad?, venir a los pies de Cristo y aceptar la consejería, la administración, para que haya una liberación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres, en primer lugar, de la ignorancia, en primer lugar del orgullo, en segundo lugar de lo que van a decir de mí. Yo tengo espíritu inmundo. ¿Qué van a decir de mí los hermanos si yo me doy golpes de pecho y ya casi soy siervo? Ya me van a nombrar siervo, ya casi me van a nombrar siervo. Lo peor del caso es que hay siervos en otras iglesias donde sí hay con espíritus inmundos. Y pues se lo garantizo, no se lo digo, se lo garantizo, porque sabe, un error que cometen los pastores y que yo también cometí en alguna ocasión es poner a alguien porque se necesita, no porque sea libre. Y porque se necesita, se nombran servidores. Es una triste realidad. Entonces, ¿puede haber espíritus inmundos dentro de las personas? Claro que sí. ¿Puede haber endemoniados? Claro que sí. Mire, otro ejemplo de la manifestación de demonios lo vemos en la mujer cananea, quien clamaba al Señor le hiciera misericordia de que su hija se hallaba atormentada por demonios. Leamos Mateo 15, 22 y 28.
Mateo 20, pero creo que ya lo leímos en otra versión. Vamos a leer Lucas 8, del 27 al 36. Vamos a leer acerca de ese legión que fue a manifestarse a los pies de Cristo, del cual hablamos. Y cuando nos hablamos de la palabra legión, significa que hay más de 4.200 espíritus. En el tiempo de César Augusto, una legión era de 6.856 soldados. Entonces, en el tiempo que pasó esto, estamos hablando que son 5.826, 26 espíritus inmundos dentro de la persona. Dentro de ellos había esa legión, ¿verdad? Le damos lectura, amada. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él les dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Amén. Entonces, si nota, no vamos a meternos en la cuestión esta que hay que mucho desarrollar, pero quiero hacer el énfasis que le decía el demonio. El legión le decía: no nos envíes al abismo, porque en el abismo, en esa región de Galilea, eran peñascos, abajo estaba el mar. Entonces eso creaba un abismo, así como la quebrada de Acapulco, ¿verdad? Que vemos que está en alto y abajo está el agua. Bueno, no lo quería que le enviara al abismo, y lo terminó enviando. Le dio permiso de ir, estrategia de guerra de nuestro Dios. Lo envió a los hatos, al hato de cerdos, es decir, a la manada de cerdos, los envió, y después los cerdos no se pudieron controlar y cayeron solitos en el abismo, donde precisamente no querían ir. ¿Por qué? Porque en el fondo estaba el mar. En el fondo el mar es agua. ¿Figura de qué? De la palabra. ¿Figura de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo destruyó Jehová a través del Espíritu Santo al faraón, a los carros del faraón y a sus ejércitos? ¿Con qué los destruyó? Con agua, figura de la palabra. Ahí fue, por eso es que cuando nosotros atamos a un espíritu inmundo, lo enviamos al abismo para que sea destruido en donde precisamente ellos no quieren ir, al agua, figura de la palabra. Sea destruido con la palabra de Dios. Entonces, lo que yo quiero decirle es que finalmente fue sano, porque es lo mismo que ser libre. Sano y ser libre es lo mismo en la bendita palabra de Dios. Fue sano, y Jesucristo, su propósito no solamente fue que fuera sano, sino que fuera inyectado en esa persona un anticuerpo. ¿Cuál es el anticuerpo que nosotros recibimos? Todos los que hemos recibido libertad: el Espíritu Santo.
El anticuerpo de los demonios es el Espíritu Santo. Exactamente como así se le inyecta penicilina para que se vayan los virus, ¿verdad? Sean vencidos. Así nosotros, Jesucristo nos inyecta del Espíritu Santo y nos hace inmune a todo ataque demoníaco. ¿Para qué? Para, en primer lugar, para que lo conservemos y ya no lo entristezcamos, ya no lo se aparte de nosotros y mucho menos se vaya de nosotros, sino para que ahora esto sea su morada, el templo del Espíritu Santo. Entonces, si ahí hay morada del Espíritu Santo en nuestro templo, quiere decir que ahora somos inmunes al ataque demoníaco, es decir, a la posesión demoníaca, a la posesión espiritual. Ya somos inmunes, lo rechaza el Espíritu Santo, porque el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? ¿Qué hay, hermanos? Libertad. Entonces, si el Espíritu Santo está en usted, el Espíritu Santo está en ti, hay libertad. ¿Y para qué te hizo libre? ¿Para qué te hizo inmune? Para que tú también inyectes ese anticuerpo llamado Espíritu Santo en aquel que te envió al darle libertad de la cautividad, de la esclavitud, del pecado. Aquel que evangeliza, recibe ese mismo anticuerpo. Soy libre, tú sé libre. Y no solamente del pecado, sino de todo espíritu inmundo, de todo demonio. El punto que nosotros tenemos que saber es que el anticuerpo que tenemos es invencible, se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, a donde quiera que vaya, te va a llevar a dos cosas, a tres cosas: a los pies de Cristo, a adorar a Cristo. ¿Pero para qué te envía a los pies de Cristo? Para arrepentirte de tus pecados, para adorarlo y para traer libertad. Para que tú sepas que el Evangelio de Jesucristo es mucho más que predicar. Es mucho más que llevar a los pies de Cristo a las personas. Es también traer libertad, no solamente del pecado. No solamente hacer libres las personas del pecado, sino por el poder del Espíritu Santo, por el anticuerpo que traes dentro de ti, traigas libertad y entonces de gracia des gracia. Y comprendas el poder que hay en ti, que tiene que haber en ti, para que tú puedas llevar esa libertad a donde quiera que vaya, porque estamos en el tiempo de libertad. Cuando abre usted su boca para proclamar el Evangelio, para pedirle perdón al Padre, para reconocer a Jesucristo como su gobernador y salvador, para reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para pedirle de su sangre poderosa sobre usted para que le lave de los pecados, para reconocer que resucitó al tercer día de entre los muertos. No solamente cuando suelta usted el Evangelio no están haciendo solamente una vida, sino está solamente siendo un instrumento de vida, sino de libertad. Se está convirtiendo en un libertador. Ese es el propósito que usted tiene que entender, que cuando va usted a evangelizar, hay propósito de Dios. Y el primer propósito que usted tiene que tener es entender lo que está haciendo, porque cuánto hombre evangeliza sin saber el Evangelio. Cuántas personas van y proclaman el Evangelio y dicen que van a establecer el reino de los cielos y no comprenden ni siquiera la magnitud de lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo una persona cuando está evangelizando? Está estableciendo el reino de los cielos donde no está el reino de los cielos. ¿O no sería ridículo pensar que alguien que ya sabe el Evangelio le va a ir a hablar del Evangelio? De estas 5 cosas que te acabo de hablar, ¿verdad? Que no, como que no cae el 20. ¿A dónde tenemos que ir a proclamar el Evangelio? ¿Dónde está el reino de las tinieblas? Donde no conocen a Cristo. Es necesario dejar la comodidad. Entonces, cuando vamos a proclamar el Evangelio, cuando vamos a establecer el reino de los cielos, ahí es donde va a haber
guerra, donde vamos a establecer el tiempo de libertad para que las personas sean libres no solamente de sus pecados, sino de todo espíritu inmundo que las personas traen antes de venir a Cristo. Entonces sea libre. ¿Por qué crees que proclamamos cuando hacemos la oración de fe en esta iglesia la sangre de Cristo sobre las personas? Porque tenemos conocimiento de la palabra, tenemos el conocimiento que la sangre de Cristo no solamente fue derramada para lavarnos de los pecados, sino cuando se extendió cuando Jesucristo está derramando su sangre poderosa, esa sangre poderosa que proclamamos sobre las personas que no conocen el evangelio. Cuando nosotros proclamamos su ala derecha, su ala izquierda, estamos proclamando una libertad de salvación, pero no solamente a los pecados, sino en todos los sentidos. Y puede haber gente engañada que no sabe lo que está haciendo. Gente que ignora todavía el evangelio, porque el evangelio lo podemos ver de diferentes maneras. Así que, amado, este es el llamado para que tú abras conciencia, para que tú sepas el tiempo que estás viviendo. Es tiempo, tú que eres salvo, tú que te estás apartando del pecado, es tiempo de traer libertad. Tú que te estás santificando, es tiempo de traer libertad. Porque Jesucristo si se ha tardado en venir a arrebatar a su pueblo, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito, amado? ¿Cuál es ese propósito? Que otros que no han venido a los pies de Cristo vengan a los pies de Cristo a causa de lo que tú acabas de recibir, a causa de que tú proclames ese evangelio con conocimiento y se desate ese poder con conocimiento. No solamente abras la boca porque tengo que traer frutos. No solamente abras la boca y proclames el evangelio porque te quieres sentir bien, sino hazlo con conocimiento. Abre los cielos. Y para eso yo te voy a invitar a ponerte de pie, para que tú proclames, le digas: Señor amado, yo quiero proclamar tu reino. Yo quiero que en mí, tu Santo Espíritu empiece a trabajar. En mí empiece a fluir tu Santo Espíritu. En ti encuentro reposo. Así que yo te invito a levantar tus manos, amado, amada, al cielo, adorando al Padre y diciéndole: Padre, yo quiero proclamar tu reino, el reino de tu Hijo amado. Yo quiero, Señor amado, con conocimiento de causa, vivir en este tiempo de libertad, ya no como espectador, ya no engañado. Quiero vivir este tiempo de libertad, con conocimiento de tu palabra, con revelación. Cuando abra yo mi boca, tenga el conocimiento de lo que estoy diciendo, para que cuando yo abra mi boca, Señor, se establezca realmente el reino de los cielos, y no esté yo proclamando el reino de los cielos en un lugar donde ya está tu reino establecido, Señor, donde está la necesidad, donde realmente no se conoce el reino de los cielos, donde no se ha escuchado el nombre de Jesucristo, donde hay cautividad, donde hay esclavitud. Señor Jesús, hazme tuyo, Señor, purifícame, lléname de tu amor, libérame, Señor. Primero, Señor amado, quiero que tú, Espíritu Santo, no te dejes de mover en mí. Y si ya te estás moviendo, muévete con mayor fuerza, porque este conocimiento es para ponerlo en práctica. Espíritu Santo, dile: yo quiero que tu Santo Espíritu se mueva en mí. Yo quiero que tu Santo Espíritu, Jesús,
haya en mí, se encuentre en abundancia, que sea el que me guíe, el que mueva mis pies a donde camina, el que mueva mis manos, el que mueva mis manos para la batalla, para la alabanza. Yo quiero que mi mente sea que sea en la mente, Señor, la dirección que tú quieres que tenga, renovada en Cristo Jesús, en todo lo bueno, aceptable y perfecto. En el nombre de Jesús yo te pido que tu Santo Espíritu, Jesús, yo te pido la dirección de tu Santo Espíritu. Quiero el mover de tu Santo Espíritu, quiero la llenura de tu Santo Espíritu, la dirección. Prepárame, Señor Jesús. Prepárame, pon en mi corazón ser preparado, pon en mi corazón la llenura, la satisfacción, el gozo, la alegría de que cuando yo recibo tu palabra, cuando yo aprendo a enseñar, cuando yo aprendo a evangelizar, Señor, yo pueda, Señor, poner en práctica como tú quieres lo aprendido. Y necesito de tu Santo Espíritu para no perder la dirección, para no perder la cabeza por la comodidad, para no perder el objetivo, la sonrisa tuya, Señor Jesús, a través de que una vida ha cambiado, a través de que una persona ha sido libre, a través de una persona que te ha recibido en su corazón. La mayor satisfacción, Señor, la mayor satisfacción que nosotros podemos recibir, Señor, es ver realmente establecido tu reino en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido, Padre. Yo te lo ruego, Hijo. Yo te lo ruego, Espíritu Santo. Te pido en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero reposar en ti, Cristo. Dile, quiero reposar en ti, Cristo. Quiero poner en práctica, Señor, lo aprendido. Quiero correr a tus brazos. Quiero correr a tu refugio. Quiero correr a tu libertad. Quiero recibir ese anticuerpo llamado Espíritu Santo. Quiero recibir ese Santo Espíritu que a donde quiera que vaya hay libertad. A donde quiera que vaya el reino de las tinieblas reconozca y sea atormentado por el Espíritu de Dios, para que donde quiera que yo vaya el Espíritu Santo sea el que hable, sea mi espada, para que el Espíritu Santo donde quiera que vaya sea esa agua que destruya a los espíritus inmundos, los destruya en el abismo donde está el agua de tu Santo Espíritu, donde está tu palabra. Lléname de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Trae a mí la conciencia que no estoy en el tiempo de contar florecitas, Padre. Estoy en el tiempo de libertad al cual me has llamado. Esa madurez espiritual, Señor, que yo anhelo, Señor, se llama proclamar el Evangelio. Se llama establecer el reino de los cielos. Se llama el Evangelio de Cristo. Yo quiero, Señor, yo quiero de tu Santo Espíritu. Yo quiero de ti, Señor Jesús. Dile, yo quiero de ti, Espíritu Santo. Yo quiero de ti, Espíritu Santo. Yo quiero de ti, Jesús. Lléname de tu Santo Espíritu. Para que en mí, Señor, siempre esté ese alimento espiritual, siempre esté yo deseando, siempre yo esté anhelando, siempre, todo el tiempo, esté anhelando, esté lleno de tu Santo Espíritu. Yo busco de ti, Señor Jesús, Espíritu Santo. Busco de ti en este momento, porque he comprendido que la libertad me es necesaria. He comprendido que ahora soy libre. He comprendido que todo este trabajo
este trabajo que he decidido llevar, trabajar delante de ti con mi honestidad. He trabajado por la libertad de mi alma, he trabajado por la libertad de mi espíritu. Prédica, enseñanza, Señor. Quiero que traiga fruto a mi vida. Quiero que traiga fruto a mi vida. El fruto de tu Santo Espíritu en mi vida, que nunca se aparte. El mayor galardón no he recibido, y quiero que sea potencializado a lo máximo dentro de mí. Ese Espíritu Santo, te llamo Espíritu Santo, llámalo, amada iglesia, dile: Espíritu Santo, quiero que siempre estés conmigo. Quiero que tú me des de ti. Espíritu Santo, quiero que tú seas Espíritu Santo. Quiero que tú seas Espíritu Santo. Quien me lleve de la mano donde no haya libertad. Quiero que me des más entusiasmo, más alegría para prepararme en tu palabra, para comprender lo que no comprendo, Señor. Llévame a tu maestro, llévame al pastor que me has puesto para que me lleve a pastorear a aguas de reposo, a pastos donde hay agua de reposo. Llévame ahí donde está ese alimento y dame esa revelación para que yo la entienda y pueda yo llevar libertad a donde quiera que vaya. Que no sean mis palabras, sea tu evangelio. Que no me esté inventando doctrina, Señor, que sea tu palabra. Pero porque ya fui preparado, porque estoy siendo preparado, no por emoción, sino instruido en la palabra. Porque escrito está, Señor, he recibido autoridad de lo alto. Y por tanto yo los envío a ir y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir hasta el fin del mundo. Es necesario que vayan por toda Jerusalén. Es necesario que vayan por toda Judea. Es necesario que vayan por toda Samaria. Es necesario que vayan hasta el rincón del mundo, que yo estaré siempre con vosotros. Así que, Señor, yo quiero ser discipulado para poder discipular. Yo quiero tener tu evangelio grabado en las tablas de mi corazón para poder hablar tu evangelio. No mi testimonio, sino tu evangelio, tu palabra. No para decir las cosas que a mí me gustan, sino para hablar concretamente tu evangelio y poder llevar a los pies de Cristo a las personas y poder, Señor, traer frutos a tu casa. Para que no me encuentres con manos vacías, Señor. Es necesario que yo tenga la preparación. Es necesario que yo tenga la dirección de tu Santo Espíritu. Es necesario que yo tenga poder de tu Santo Espíritu. Para que las cosas se hagan como tú quieras y no como yo quiera. Y no como yo la había aprendido en otro momento. Sin testimonio, llevando una doble vida, sino que sea ahora, Señor Jesús, sino que sea ahora con una sola vida, la vida cristiana que tú me estás enseñando. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo te abro mi corazón. Abre tu corazón, amado, abre tu corazón, amada, y permite que el Espíritu Santo, entre en ti. Permite que el Espíritu Santo te ministre, te llene, habite en ti. Dile: Espíritu Santo, mi corazón es tuyo. Dile con todo tu ser: mi corazón es tuyo, para que tú me dirijas, para que tú me reveles las estrategias de guerra para conquistar que están en tu palabra, para que yo pueda ser diestro
diestro con tu palabra, diestro con alabanza, en el nombre de Jesús. Mi corazón ahora te lo entrego, ahora te lo entrego, Jesús, para que el Espíritu Santo mueva todo mi ser, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dile, mi corazón es tuyo, dile, mi corazón es tuyo. Puedes decirle, yo soy tuyo y tú eres mío. Yo soy tuyo y tú eres mío. Bendito, 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 bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dile a tu hermano, dile a tu hermana que tienes junto, dile, amado, mi corazón es de Cristo y el tuyo. Dile, amado, mi corazón es de Cristo y el tuyo, ¿de quién es? Amén. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Hijo. Gloria a ti,